Durante décadas, el apellido Aguilar ha sido sinónimo de tradición, orgullo y música mexicana llevada a los escenarios más grandes del mundo. Y en el centro de ese legado se encuentra Pepe Aguilar, el heredero que no solo continuó la dinastía, sino que la transformó. Para muchos, Pepe Aguilar representa la voz moderna del regional mexicano con raíces profundas. Para otros, es el guardián rígido de una herencia que no admite fisuras. Pero hay una pregunta que rara vez se formula con honestidad cuando se habla de figuras construidas sobre un apellido legendario. ¿Qué ocurre cuando el legado pesa más que la persona? Pepe Aguilar no nació en el anonimato. Desde el primer día, su historia estuvo escrita con tinta pesada. Hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos pilares intocables de la cultura popular mexicana, su camino parecía trazado incluso antes de subir por primera vez a un escenario. El público no esperaba de él un intento, esperaba continuidad, y esa expectativa no perdona errores. A lo largo de los años, Pepe Aguilar se consolidó como un artista respetado, disciplinado, perfeccionista. Su carrera se construyó con trabajo constante, control absoluto de su imagen y una defensa férrea de lo que considera lo auténticamente mexicano. Ese control le dio poder, pero también generó distancia, porque cuando alguien habla en nombre de la tradición, cualquier decisión personal se convierte en declaración pública. En tiempos recientes, su nombre empezó a aparecer en conversaciones incómodas, no siempre por su música, sino por sus posturas, sus silencios y la manera en que ejerce su rol dentro de una familia que ahora también es espectáculo. Las decisiones de sus hijos, las reacciones del público, las expectativas de una audiencia que ya no piensa como antes. Todo comenzó a chocar contra una figura acostumbrada a marcar el ritmo, no a seguirlo. Aquí no hay un escándalo único que explique todo. Hay una tensión acumulada, entre generaciones, entre tradición y cambio, entre autoridad y afecto. Pepe Aguilar no es solo un cantante exitoso, es un símbolo que intenta sostener una narrativa en un mundo que ya no acepta verdades únicas. Esta no es una historia para destruir un legado, es una historia para entender su peso. Porque a veces, lo más difícil no es alcanzar la cima, sino permanecer en ella cuando el suelo empieza a moverse bajo tus pies. Esta noche, en Fama MX, vamos a mirar más allá del aplauso y del apellido. Vamos a explorar la zona gris donde la herencia se convierte en carga, y donde el silencio puede decir tanto como una canción. La pregunta no es si Pepe Aguilar es un gran artista. La pregunta es, ¿qué precio se paga por ser el guardián de una dinastía cuando el mundo ya cambió? Nacer dentro de una leyenda no es un privilegio sencillo. Para Pepe Aguilar, la herencia no fue un punto de partida cómodo, sino un terreno cargado de expectativas desde el primer día. Antes de que su voz fuera reconocida, antes de que su nombre encabezara carteles, ya existía una narrativa previa que lo precedía y lo condicionaba. No se esperaba de él descubrimiento, sino continuidad. Crecer bajo la sombra de dos figuras monumentales implicaba algo más que aprender música. Significaba aprender a representar un ideal. La tradición no era un concepto abstracto en su casa, era una responsabilidad cotidiana. Cada gesto, cada decisión artística, cada silencio público parecía medirse contra una vara que no admitía improvisación. En ese contexto, la identidad personal se vuelve un territorio frágil. Pepe Aguilar entendió pronto que no bastaba con cantar bien. Debía demostrar disciplina, respeto por las formas y una comprensión profunda de la música mexicana como símbolo cultural. Su formación fue rigurosa, no solo en técnica vocal, sino en una ética del trabajo que prioriza el control, invitando poco a la espontaneidad. El mensaje era claro. El apellido se honra con constancia, no con riesgo innecesario. Sus primeros pasos estuvieron marcados por una tensión silenciosa. Por un lado, la necesidad de cumplir con la herencia. Por el otro, el deseo de no ser una copia. En ese equilibrio inestable, Pepe optó por un camino calculado. Modernizar sin romper. Avanzar sin desafiar frontalmente.
construir una carrera sólida que pudiera sostenerse ante el escrutinio de quienes veían en él al heredero natural de una dinastía. Ese enfoque le permitió consolidarse como un artista respetado. Su música encontró un lugar entre la tradición y la contemporaneidad, y su imagen pública se mantuvo sobria, casi intocable. Mientras otros artistas exploraban la provocación como motor de visibilidad, él reforzaba una figura de autoridad serena. No buscaba ser polémico, buscaba ser incuestionable. Con el tiempo, esa estrategia dio frutos. Los escenarios se ampliaron, el reconocimiento llegó y la narrativa del continuador del legado se afianzó. Pepe Aguilar no solo había heredado un apellido, había demostrado que podía sostenerlo. Pero esa misma solidez empezó a construir una frontera invisible. Cuanto más se consolidaba como guardián de la tradición, más difícil resultaba mostrar flexibilidad. El público también jugó un papel clave en esta etapa. La audiencia, que creció con la música ranchera, veía en él una garantía de continuidad cultural. No se le pedía sorpresa, sino estabilidad. Y Pepe respondió a esa demanda con coherencia absoluta. Cada proyecto reafirmaba la idea de que el legado estaba a salvo. Sin embargo, esa seguridad tenía un costo silencioso: la rigidez. Porque cuando una figura se define por custodiar un patrimonio simbólico, cualquier desviación se interpreta como amenaza. La creatividad queda subordinada a la preservación, y la persona, poco a poco, se confunde con el rol que desempeña. Pepe Aguilar empezó a verse menos como un individuo en evolución y más como una institución en sí misma. En esta fase de su historia, el éxito no se medía solo en ventas o aplausos, sino en control. Control de la imagen, control del discurso, control del entorno familiar y artístico. Todo parecía estar en orden, demasiado en orden, y cuando todo parece perfectamente alineado durante demasiado tiempo, se genera una expectativa peligrosa: que nada cambie jamás. Aquí se establece el núcleo de la tensión que marcará lo que viene después, porque el mundo alrededor no permaneció inmóvil. Las nuevas generaciones comenzaron a cuestionar las formas, a reinterpretar la tradición, a exigir autenticidad desde otros códigos. Y frente a ese movimiento, la figura del guardián se enfrenta a un dilema inevitable: adaptarse o resistir. Pepe Aguilar eligió, al menos en esta etapa, resistir con elegancia, sostener el legado con firmeza, mantener el control, no como imposición abierta, sino como convicción profunda. La herencia debía cuidarse, el apellido debía protegerse, y ese objetivo justificaba casi cualquier decisión. Este es el punto desde el cual su historia adquiere una complejidad mayor. No se trata solo de una carrera exitosa, sino de una identidad construida alrededor de una misión. Y cuando la misión se vuelve más importante que la persona, el conflicto deja de ser externo, empieza a gestarse desde dentro. Con el paso de los años, Pepe Aguilar dejó de ser visto únicamente como el heredero de una dinastía para convertirse en una figura de autoridad dentro de la música mexicana. Su carrera entró en una etapa de consolidación donde el éxito ya no era una meta, sino una condición permanente. Los escenarios se multiplicaron, los reconocimientos llegaron y su nombre se asoció cada vez más con una idea de legitimidad cultural. Esta fase no estuvo marcada por explosiones creativas ni giros inesperados. Al contrario, se caracterizó por una coherencia casi absoluta. Pepe Aguilar construyó una imagen sólida, disciplinada, cuidadosamente administrada. Cada proyecto parecía responder a una lógica clara: reafirmar la tradición, proteger el legado y evitar cualquier fisura que pudiera poner en duda su rol como guardián de la herencia familiar. Ese control no se limitaba a la música, se extendía a la forma de presentarse ante el público, a sus declaraciones, a la manera en que delimitaba su vida privada. En un medio donde la exposición suele ser moneda de cambio, él eligió la contención. No buscaba cercanía emocional con la audiencia, sino respeto, y durante mucho tiempo lo consiguió. La consolidación también trajo poder, poder simbólico, pero también real. Pepe Aguilar no solo interpretaba la tradición, la representaba. Su voz tenía peso en debates sobre identidad cultural, sobre lo que debía preservarse y lo que debía rechazarse. Esa posición lo colocó en un lugar complejo,
Cuando alguien habla desde la autoridad, sus opiniones dejan de ser personales, se leen como postura institucional. Aquí aparece una tensión silenciosa. La autoridad exige coherencia constante, no admite contradicciones públicas, y para sostenerla es necesario mantener un control férreo del entorno. En esta etapa, Pepe Aguilar parecía cómodo en ese rol. Su figura transmitía seguridad, firmeza y una convicción clara sobre su lugar en la historia musical del país. Pero el poder, incluso cuando se ejerce con elegancia, genera distancia. Cuanto más sólida se vuelve una figura, menos espacio queda para la duda o la flexibilidad. El público que lo admiraba por su disciplina comenzó también a percibir una rigidez, no como un defecto evidente, sino como una sensación persistente de que todo estaba cuidadosamente calculado. Mientras tanto, el contexto cultural empezaba a cambiar. Nuevas generaciones de artistas cuestionaban las formas tradicionales, mezclaban géneros, rompían estructuras. La música regional mexicana se transformaba frente a los ojos de todos. Y en medio de ese movimiento, la figura del guardián adquiría un peso distinto. Ya no era solo continuidad, era resistencia. Pepe Aguilar no reaccionó con confrontación abierta. Su estrategia fue más sutil: reafirmar su postura, defender lo que consideraba auténtico, mantener la línea. Esa firmeza reforzó su imagen de autoridad, pero también comenzó a marcar una frontera entre él y un público más joven, menos dispuesto a aceptar verdades únicas. En esta etapa su éxito parecía indiscutible, pero bajo esa superficie estable se acumulaba una presión distinta, no la del ascenso, sino la de la permanencia. Mantener una posición de poder exige vigilar constantemente cualquier cambio que pueda ponerla en riesgo, y ese ejercicio continuo de control tiene un costo emocional que rara vez se discute. La consolidación convirtió a Pepe Aguilar en algo más que un artista, lo transformó en una figura institucional. Y cuando alguien se vuelve institución, deja de ser leído como individuo. Sus decisiones, incluso las más personales, se interpretan como mensajes, sus silencios como posicionamientos, sus errores como traiciones a un ideal. Este es el punto donde la historia comienza a tensarse, no porque exista un escándalo evidente, sino porque el equilibrio entre tradición y cambio empieza a volverse frágil. La autoridad que durante años fue fortaleza se convierte lentamente en una carga, y cuando el entorno se mueve, incluso la figura más sólida debe decidir si se adapta o se aferra a su lugar. Aquí termina la etapa de consolidación. Lo que sigue ya no tiene que ver con construir poder, sino con enfrentar las consecuencias de ejercerlo en un mundo que ya no funciona bajo las mismas reglas. Con la autoridad ya consolidada, Pepe Aguilar entró en una etapa distinta, menos cómoda y más expuesta. No se trataba de perder éxito ni de enfrentar un rechazo frontal. Se trataba de algo más sutil y, por eso mismo, más difícil de manejar: el cuestionamiento. Por primera vez en muchos años, su figura empezó a ser observada no solo como referente, sino como obstáculo para el cambio. Las primeras grietas no surgieron de la música, sino del contexto. La industria regional mexicana vivía una transformación acelerada. Nuevas voces, nuevas estéticas y nuevas narrativas conectaban con audiencias jóvenes que no se sentían representadas por los códigos tradicionales. En ese escenario, la postura firme de Pepe Aguilar comenzó a leerse de otra manera. Lo que antes era protección del legado, empezó a percibirse como resistencia al diálogo. Las opiniones públicas del artista, siempre cuidadas, comenzaron a generar reacciones encontradas. No eran escándalos explosivos, sino fricciones constantes. Comentarios sobre tradición, autenticidad y respeto a la herencia cultural se interpretaron como juicios implícitos hacia quienes proponían caminos distintos. Y cuando una figura habla desde la autoridad, incluso los matices se amplifican. Al mismo tiempo, su rol dentro de la familia Aguilar adquirió una visibilidad inédita. Las decisiones de las nuevas generaciones, sus estilos, sus elecciones personales y artísticas, quedaron inevitablemente ligadas a su figura. El padre, el mentor, el guardián. Cada gesto era analizado, cada silencio interpretado.
La frontera entre lo privado y lo público se volvió casi inexistente. Aquí aparece una tensión profunda. Pepe Aguilar había construido su carrera desde el control y la coherencia, pero el mundo que lo rodeaba ya no respondía a esas lógicas. La autenticidad empezaba a valorarse más que la disciplina, la expresión personal más que la continuidad, y frente a ese cambio, la autoridad se ve obligada a explicarse. Las grietas no implicaban una pérdida de respeto inmediato, implicaban algo más incómodo, la duda. ¿Sigue siendo válida esta forma de custodiar la tradición? ¿Puede una sola voz definir lo auténtico en un contexto tan diverso? Estas preguntas no se formulaban siempre en voz alta, pero circulaban con fuerza en el debate cultural. Para Pepe Aguilar, acostumbrado a marcar el rumbo, esta etapa exigía una adaptación compleja. No bastaba con mantenerse firme. Era necesario dialogar con un público que ya no aceptaba jerarquías incuestionables. Y ese diálogo no siempre es fácil para quien ha construido su identidad desde la certeza. El desgaste no era escénico, era simbólico. La figura del guardián empezaba a cargar con una expectativa contradictoria: preservar sin imponer, guiar sin limitar, liderar sin controlar. Un equilibrio casi imposible. Cada intento de aclarar su postura podía interpretarse como justificación, cada silencio como rigidez. Este momento marca un punto clave en su historia, no porque la carrera esté en riesgo, sino porque la narrativa empieza a fracturarse. El artista sigue ahí, fuerte y vigente, pero el contexto ya no es el mismo. Y cuando el entorno cambia, incluso las figuras más sólidas deben enfrentar una pregunta incómoda. ¿Qué lugar ocupan ahora? Aquí se cierran las primeras grietas visibles. Lo que sigue ya no tiene que ver solo con percepción pública, sino con consecuencias más profundas. Porque cuando la autoridad es cuestionada de forma sostenida, llega un momento en que ya no basta con sostener el legado. Hay que decidir cómo convivir con un mundo que ya no se rige por las mismas reglas. El conflicto en torno a Pepe Aguilar no estalló como un escándalo aislado ni como una revelación súbita. Se formó lentamente, a la vista de todos, alimentado por una serie de tensiones que durante años permanecieron contenidas bajo la superficie del respeto. Cuando finalmente se hicieron visibles, ya no se trataba solo de opiniones musicales o de estilos artísticos. Se trataba de poder, de control narrativo y de la dificultad de soltar una autoridad construida durante décadas. La música regional mexicana había cambiado de lenguaje. Las nuevas generaciones ya no pedían permiso para reinterpretar la tradición. La mezclaban, la transformaban, la llevaban a otros espacios simbólicos. Ese movimiento no buscaba destruir el pasado, pero sí cuestionar quién tenía derecho a definirlo. En ese punto exacto, la figura de Pepe Aguilar quedó en el centro del debate. No por falta de talento, sino por representar una forma de custodiar la herencia que empezaba a sentirse excluyente. Sus posturas públicas, siempre cuidadas, comenzaron a generar fricción. Cuando hablaba de respeto, muchos escuchaban límite. Cuando hablaba de autenticidad, algunos entendían censura implícita. No era una cuestión de intención, sino de posición. Quien ocupa un lugar de autoridad no controla cómo se leen sus palabras. Y en un entorno sensible a las jerarquías, incluso el silencio se interpreta como una toma de postura. La tensión se intensificó cuando el foco se desplazó hacia el ámbito familiar. La dinastía Aguilar, históricamente asociada a una narrativa de unidad y continuidad, empezó a ser observada desde otro ángulo. Las decisiones artísticas y personales de la nueva generación se convirtieron en un espejo incómodo. Ya no era solo el legado lo que estaba en juego, sino la manera de ejercerlo en un mundo donde la autonomía individual tiene un valor central. Aquí apareció el conflicto más delicado. No uno de ruptura abierta, sino de expectativas cruzadas. El guardián del legado frente a quienes desean habitarlo a su manera. El problema no era la diferencia, sino el desequilibrio de poder. Cuando una figura concentra la autoridad simbólica, cualquier desacuerdo se magnifica, no porque sea grave, sino porque se interpreta como desafío. El público, a su vez, dejó de ser espectador pasivo. Las redes sociales transformaron la conversación privada en debate colectivo. Cada gesto familiar, cada declaración, cada ausencia fue analizada como señal. La narrativa ya no estaba bajo control de una sola voz.
Y ese cambio desestabiliza incluso a quienes han construido su carrera desde la coherencia. Pepe Aguilar se encontró entonces en una posición inédita. Defender la tradición ya no garantizaba consenso. Mantener el control ya no aseguraba respeto automático. La autoridad, por primera vez, debía explicarse. Y explicarse implica exponerse, implica aceptar que el legado no es una línea recta, sino un territorio en disputa. El conflicto central no fue una pelea pública ni una traición explícita. Fue algo más profundo, la constatación de que el mundo al que se protegía había cambiado, sin pedir permiso, y que la herencia, para sobrevivir, debía transformarse más de lo que su guardián estaba dispuesto a admitir. Esta etapa marcó un punto de inflexión, no porque Pepe Aguilar perdiera su lugar, sino porque su lugar dejó de ser incuestionable. El respeto seguía ahí, pero ya no era automático. La tradición seguía viva, pero ya no respondía a una sola definición. Y en ese nuevo escenario, el ejercicio del poder simbólico se volvió más complejo, más frágil. Lo que se rompió no fue la carrera, sino la narrativa de control absoluto. A partir de aquí, cada movimiento se leería bajo una lupa distinta, no como continuidad natural, sino como elección. Y cuando las elecciones se vuelven visibles, también lo hacen sus consecuencias. Este es el punto donde la historia deja de girar alrededor del éxito y entra en una zona más incómoda, una zona donde el legado ya no protege del cuestionamiento y donde sostener la autoridad exige algo más que coherencia, exige escucha. Y escuchar para quien siempre marcó el ritmo puede ser el desafío más grande. Desde la perspectiva de Fama MX, la historia de Pepe Aguilar no es un enfrentamiento simple entre tradición y modernidad. Es un retrato más complejo sobre cómo se ejerce la autoridad cuando el mundo que la legitimó ya no funciona bajo las mismas reglas. Aquí no se trata de cuestionar el talento ni de minimizar una trayectoria sólida. Se trata de entender el peso real de sostener un legado cuando ese legado deja de ser un territorio estable. Pepe Aguilar construyó su carrera sobre valores claros: disciplina, respeto por la herencia cultural y control absoluto de la narrativa. Durante años, esa fórmula funcionó. Le dio prestigio, poder simbólico y una posición central dentro de la música mexicana. Pero el problema de toda autoridad sostenida en el tiempo es que corre el riesgo de confundirse con la verdad única. Y cuando eso ocurre, el diálogo se vuelve difícil. En Fama MX creemos que el conflicto no nace de la tradición, sino de la rigidez. La tradición es un organismo vivo. Cambia, se adapta, se reinterpreta. Cuando se intenta fijarla en una sola forma, deja de conectar con quienes no se reconocen en ella. La tensión que rodea a Pepe Aguilar no surge porque defienda el legado, sino porque durante mucho tiempo pareció defenderlo desde una posición vertical, más cercana al control que a la escucha. También es importante reconocer la dimensión humana de esta historia. Ser heredero de una dinastía no solo otorga privilegios, impone una responsabilidad constante. La presión de no fallar, de no traicionar una memoria colectiva, de no romper lo que otros construyeron. En ese contexto, el control puede convertirse en una forma de autoprotección, pero cuando se extiende demasiado, termina aislando. El debate alrededor de Pepe Aguilar revela algo más grande que un conflicto generacional. Revela cómo la cultura contemporánea ya no acepta figuras incuestionables, no porque falte respeto, sino porque la noción de respeto ha cambiado. Hoy se valora la coherencia, pero también la capacidad de adaptarse. La autoridad ya no se sostiene solo por el pasado, sino por la disposición a dialogar en el presente. Desde Fama MX no vemos esta historia como una caída ni como un fracaso, la vemos como una encrucijada, un punto donde una figura central debe decidir qué tipo de legado quiere dejar, uno cerrado, protegido por el control, o uno vivo, capaz de transformarse sin perder su esencia. Esa decisión no es artística, es profundamente humana. Este análisis no busca absolver ni condenar, busca comprender. Porque detrás del apellido, del poder simbólico y de las polémicas, hay una pregunta que trasciende a una sola persona. ¿Cómo se ejerce la autoridad en un mundo que ya no acepta jerarquías rígidas? Y más importante aún, ¿qué tan dispuesto está quien la ostenta a redefinirla? Aquí, la historia de Pepe Aguilar deja de ser individual y se vuelve espejo,
un reflejo de cómo las figuras del pasado enfrentan el presente, y de cómo el legado, cuando no se adapta, corre el riesgo de convertirse en carga en lugar de puente. Al llegar al final de esta historia, Pepe Aguilar no aparece como un villano ni como una víctima. Aparece como algo más real y más incómodo. Una figura poderosa enfrentada a un tiempo que ya no responde a las reglas con las que fue construido su prestigio. Y eso, para alguien que durante décadas sostuvo el control, puede ser el mayor desafío de todos. El legado Aguilar sigue en pie. La música permanece. El respeto no ha desaparecido, pero el contexto ya no es el mismo. Hoy, la autoridad no se hereda ni se conserva solo con disciplina. Se pone a prueba cada día. Se discute, se reinterpreta, y en ese proceso, incluso los nombres más grandes deben aceptar que ya no hablan desde un lugar incuestionable. Esta historia no se cierra con una ruptura definitiva ni con una reconciliación perfecta. Se queda abierta porque el conflicto que la atraviesa sigue activo. Tradición y cambio no son polos opuestos, son fuerzas que deben aprender a convivir. Y esa convivencia rara vez es cómoda para quien pasó años marcando el rumbo sin necesidad de explicarse. Tal vez el verdadero punto de inflexión no esté en una polémica concreta ni en una declaración puntual. Tal vez esté en algo más profundo, en la dificultad de soltar el control sin sentir que se pierde la identidad, en aceptar que el legado no se protege imponiéndolo, sino permitiendo que otros lo transformen sin miedo. Pepe Aguilar aún ocupa un lugar central en la música mexicana, pero ese lugar ya no se sostiene solo por el pasado, se redefine en el presente, y esa redefinición exige algo que el poder rara vez practica: escucha. Escuchar a nuevas generaciones, escuchar a un público que ya no piensa igual, escuchar incluso cuando la respuesta no es cómoda. En Fama MX, creemos que estas historias no deben terminar con sentencias ni con juicios rápidos. Deben terminar con preguntas, porque las preguntas obligan a mirar más allá del aplauso y del rechazo inmediato. Por eso, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Pepe Aguilar está defendiendo la tradición o intentando conservar el control? ¿Puede un legado sobrevivir si no se adapta al cambio? Y si quieres seguir explorando las historias donde la fama, el poder y la herencia se cruzan con el conflicto humano, suscríbete a Fama MX. Aquí no destruimos legados, los analizamos cuando el tiempo empieza a ponerlos a prueba.